El cambio siempre está presente en la vida de un futbolista. Los jugadores cambian de zapatos, de equipo, de novia y a veces hasta de posición. Lo de Eric Dier es curioso porque pasó de ser un mediocampista de calidad cuestionable a un defensa central cuya calidad todavía es más cuestionable. A pesar de sus malos ratos en el Tottenham, cuando Dier anduvo bien, fue un mediocampista con gol, impecable en el juego aéreo y preciso en el pase. Esas virtudes lo llevaron a ayudar en muchos partidos como central, pero solo era eso, un mediocampista que a veces echaba la mano gracias a su polivalencia. Eso cambió en 2020, cuando José Mourinho se cansó de la gelatinosa dupla integrada por Toby Alderweireld y Jan Vertonghen y puso a Dier junto a Davinson Sánchez. Mourinho se fue del Tottenham, pero Dier ya no volvió al medio campo. Eventual e incomprensiblemente, el inglés fue fichado para reforzar la defensa del Bayern Múnich. Un caso de cambio de posición para peor es el de Axel Witsel. A lo largo de su dilatada trayectoria, el futbolista belga fue un mediocampista de extraordinario criterio con la pelota en los pies y aceptable en la recuperación de balón. Diego Simeone vio en él a un central, y aunque llevamos ya 2 años y medio reuniendo pruebas que evidencian que la conversión fue mala idea, el mediocampista Witsel llegó para ser central en el Atlético de Madrid y de ahí no lo mueven. Verkout empezó su carrera en el Utrecht como centro delantero. 7 años después, en el Feyenoord, decidieron aprovechar su naturaleza combativa para reubicarlo como extremo derecho. Así llegó el neerlandés a Liverpool, donde poco a poco fue retrasando su posición hasta transformarse casi en mediocampista. Lo mismo ocurrió en su selección. De joven, a Kout le tocó ser suplente de Patrick Kluivert y de Ruud van Nistelrooy. Luego aparecieron en escena Robin van Persie y Klaas-Jan Huntelaar. Kout no era tan buen goleador para competir con ellos, pero jugando por la banda encontró su lugar. Andrés Guardado era un eléctrico extremo izquierdo cuando llegó al fútbol europeo. Así destacó en el Deportivo La Coruña. Luego se fue al Bayer Leverkusen, donde lo pusieron de lateral y jugó poco y mal. Fue en el PSV Eindhoven, ya a los 28 años de edad, cuando un gran mediocampista zurdo que empezó jugando por la banda, Philippe Cocu, se vio reflejado en él y lo reubicó en el centro del campo, ya que a Guardado nunca le quemaba la pelota. Guardado tenía 28 años, pero no era demasiado tarde, sino todo lo contrario. Desde entonces, el mexicano ha podido alargar su carrera gracias a su lectura del juego, capacidad de organizar la salida del equipo con el balón y filtrar pases venenosos. Todo esto sin parar de correr. Ahora bien, pocos cambios de giro tan radicales como el que protagonizó Joelinton. El brasileño era centro delantero en el Rapid de Viena y después en el Hoffenheim, pero era un delantero que no metía un maldito gol. O sea, sí metía, pero 7, 8 por temporada, de ahí no pasaba. De todos modos, lo fichó el Newcastle United en 2019 y en la Premier League, Joelinton estaba haciendo un fracaso de lo más predecible. Metió un gol en sus primeros 30 partidos. En su segunda temporada siguió jugando de atacante, pero ahora más bien de extremo. Tampoco funcionó. Al tercer año volvió a ser centro delantero y cuando se acordó que no era lo suyo, Eddie Howe lo probó de volante y magia. Ahí sí, Joelinton por fin empezó a rendir. Michail Antonio, por el contrario, había sido toda la vida mediocampista, incluso lateral cuando era necesario, y de un día a otro empezó a ser centro delantero ya a los 29 años. La puntada se le ocurrió a David Moyes y el experimento llegó para quedarse. Nadie se habría atrevido nunca a anticiparlo, pero el fortachón Antonio se transformó en el máximo goleador del West Ham en la historia de la Premier League. La verdad es que muy contento de cumplir un sueño no se le veía, pero el mediocampista Marcelo Brozovic
llegó al Inter de Milán en 2015. El croata tenía 22 años y jugaba de mediocampista ofensivo por detrás de Mauro Icardi. 3 temporadas más tarde, harto de la pobre calidad de Roberto Gagliardini y Matías Vecino en esa posición, Luciano Spalletti experimentó con Brozovic como medio de contención y el cambio le vino como anillo al dedo. Brozovic se transformó de un día a otro en uno de los mejores mediocampistas defensivos del planeta y ya no volvió a jugar en su posición original. Brozovic se fue a Arabia Saudita y la historia se repitió en el Inter, pero con una metamorfosis todavía más improbable, la del atacante Hakan Çalhanoğlu, a quien de la noche a la mañana pusieron de pivote en el centro del medio campo nerazzurro, y donde lo ha hecho de lujo. El turco llegó del Milan en 2021. La idea inicial era jugar con Nicolo Varela de contención y Çalhanoğlu de volante ida y vuelta. El Inter no salió campeón así, de modo que la temporada pasada Simone Inzaghi intercambió sus roles. Varela jugaría donde Çalhanoğlu, Çalhanoğlu donde jugaba Varela, y se hizo la luz. Desde ese día, el Inter no ha parado de ser feliz. La mitad de su carrera, David Alaba fue lateral izquierdo en el Bayern Múnich y mediocampista en la selección austríaca. En 2019 todo cambió. Niklas Süle se lesionó y Alaba no solo acabó jugando de central aquella temporada, sino liderando la defensa del Bayern de Hansi Flick, que alzó la Pokal, la Bundesliga y la Champions League. Desde entonces, David no ha vuelto a ser lateral, salvo en casos de extrema urgencia. Si Alaba pudo abandonar tranquilamente la posición de lateral izquierdo, fue porque ya había llegado al club Alphonso Davies. El canadiense era la extremadamente joven figura de los Vancouver Whitecaps de la MLS cuando en 2018 lo fichó el Bayern Múnich. Pero el club alemán no compró a un lateral izquierdo, sino a un extremo con pocas posibilidades de quitarle el puesto a Serge Gnabry, Kingsley Coman o Leroy Sané. Fue el vilipendiado Niko Kovac el responsable de encontrar un lateral izquierdo escondido en Alphonso Davies. Un lateral izquierdo que inmediatamente hizo historia en el club bávaro. Se trata del último grito de la moda en la Premier League. Centrales reconvertidos a laterales. Joško Gvardiol, Joe Gómez, Ricardo Calafiori, por citar solamente los primeros que me vienen a la cabeza. Pero quien sí sufrió una transformación de por vida es Ben White, central de toda la vida en Leeds United y Brighton, por el que Mikel Arteta pagó una millonada destinada a convertirlo en lateral derecho. ¿Y saben qué? El técnico del Arsenal no se equivocó. Poquito a poco y a regañadientes, Jules Koundé ha pasado de ser aquel central que siempre deseó ser al lateral derecho que en realidad puede ser. En el Sevilla es donde empezaron a experimentar con su velocidad y buen pie en esa posición alternativa. Luego Xavi lo puso ahí, pero a la inglesa, como un central más pegado a la banda. Y ya con Hansi Flick hemos visto la mejor versión de Koundé, la de un lateral derecho a la altura de los mejores. Pierre-Emerick Aubameyang no siempre fue centrodelantero. De hecho, sus 2 primeras temporadas con el Borussia Dortmund las jugó en su posición original, extremo derecho. En 2013, Robert Lewandowski era el centrodelantero del equipo y cuando se fue al Bayern Múnich, nada cambió para Aubameyang, pues Ciro Immobile relevó al polaco en el área. Para Jürgen Klopp, el gabonés era extremo y se acabó. Fue Thomas Tuchel quien concluyó que su olfato goleador estaba desperdiciado fuera del área y a los 26 años Aubameyang fue convertido en lo que será recordado de por vida, centrodelantero.
Javier Mascherano llegó al Barcelona en 2010 para cubrir la salida de Yaya Touré, y por si el joven Sergio Busquets al final no era tan bueno como parecía. Sin embargo, esta temporada se lesionó Carles Puyol y el mediocampista argentino acabó cubriéndolo como defensa central del equipo, y jugando en esa posición junto a Gerard Piqué, ganó la Champions League en esa, su primer temporada en el Barça. Mascherano al final jugó 334 partidos en España, la inmensa mayoría reconvertido en defensa central, aunque en la selección argentina no dejó nunca de ser un rústico medio de contención. Bastian Schweinsteiger, aquel mediocampista de dos áreas de toda la vida, era un jugador totalmente distinto en sus inicios. Los sobrevivientes que pudimos ver la Eurocopa 2004, la Copa del Mundo de 2006 y la Euro 2008, aún nos acordamos nítidamente de Schweinsteiger como veloz y agresivo extremo de la selección alemana. Así fue hasta 2010, cuando Bastian se ancló en el centro del campo y ya nunca más volvimos a verlo cabalgar por una banda. Paolo Maldini es considerado por cualquiera que sepa de esto el mejor lateral de la historia, pero jugó solamente el 55% de sus partidos en esa posición, los primeros 13 años de su carrera. El resto lo hizo como defensa central, puesto que ocupó habitualmente en las últimas 11 temporadas antes de retirarse. En ambas posiciones, Maldini lo ganó todo, y lo ganó varias veces. Javier Zanetti es recordado como uno de los mejores laterales derechos de la historia, aunque sus primeros 6 años en el Inter de Milán los haya jugado como mediocampista ofensivo y fuera retrasando su posición hasta afianzarse como un legendario lateral. No obstante, su época más gloriosa aconteció en el ocaso de su carrera, cuando el brasileño Maicon llegó al Inter en 2006 y Roberto Mancini subió al argentino de 33 años al centro del campo. Desde ahí, el gran capitán Zanetti comandó 4 años más tarde el histórico trébol de José Mourinho. El caso de Philipp Lahm es idéntico al de Javier Zanetti, otro lateral derecho histórico que acabó haciéndolo igual de bien, si no es que hasta aún mejor, en el medio campo. En 2013, cuando el alemán tenía 29 años, Pep Guardiola lo colocó en su nueva posición. Para justificarlo, declaró que Lahm era posiblemente el jugador más inteligente que había conocido en toda su vida como entrenador. De hecho, Lahm jugó la primera parte del Mundial de 2014 como medio de contención, aunque en los partidos definitivos el capitán del campeón del mundo volvió a su puesto original pegado a la banda. Con el lateral derecho Joshua Kimmich pasó más o menos lo mismo, solo que a diferencia de Lahm, su cambio al medio campo fue en realidad un regreso a la posición original en la que Kimmich había jugado en su club de origen, el RB Leipzig. Kimmich empezó a jugar regularmente de lateral derecho hasta 2017 por decisión de Carlo Ancelotti. ¡Miren! ¡Cambió del Chicharito! Y justo cuando se debatía si era él o Dani Carvajal el mejor del mundo en esa posición, Kimmich volvió al mediocampo y de mediocampista ganó el trébol con Hansi Flick. Ahora bien, como Alemania no tiene laterales derechos decentes, Kimmich ha vuelto a ese puesto pegado a la banda en la selección alemana. Otro lateral derecho que acabó de medio de contención es Fabinho, pero en el caso del brasileño, su conversión sí que fue para siempre. Ocurrió en la temporada 2016-17 en el Mónaco de Kylian Mbappé, Radamel Falcao y Bernardo Silva, cuando el veterano Jeremy Tulalán dejó al equipo. Fabinho subió al mediocampo para cubrir el puesto y salió tan bien que en el resto de su carrera ya solo jugó 3 veces más de lateral derecho, todas en selección nacional brasileña. Para muchos especialistas, en los que no me incluyo, Sergio Ramos es el mejor defensa central de todos los tiempos. Sin embargo, no empezó en esta posición
sino como joven lateral derecho del Sevilla, y lo mismo en el Real Madrid durante 3 largas temporadas donde los centrales eran Fabio Cannavaro e Iván Helguera, luego Cannavaro y Pepe, después Pepe y Gabriel Heinze, luego Pepe y Raúl Albiol, hasta que llegó Álvaro Arbeloa y a Manuel Pellegrini se le ocurrió en 2009 jugar con Ramos en la defensa central. Fue un éxito, pero no tanto como para que en la selección española le pudiera discutir el puesto a Gerard Piqué, ni mucho menos a Carles Puyol. De modo que Ramos fue campeón del mundo en Sudáfrica, jugando aún como lateral derecho. Carles Puyol sí que es el mejor defensa central de todos los tiempos, desde mi arrogante punto de vista, claro. Pero tampoco fue esa su posición de toda la vida. De hecho, Puyol, antes de debutar como profesional, era un mediocampista ofensivo en la Masía. Louis van Gaal más bien le vio características de lateral y lo hizo debutar en esa posición porque se trataba de un chico sumamente veloz y disciplinado, y lateral derecho fue Puyol durante 3 temporadas. El joven resultó un lateral buenísimo. Sin embargo, el Barça de Frank de Boer, Abelardo y Philippe Cristambal era una coladera. Defendía tan mal que mejor acabaron empleando a Puyol donde más le necesitaban, que era liderando el centro de la defensa. El joven Puyol lo hizo muy bien en su nueva posición, pero eso ya es una historia conocida. En el origen de su carrera, Lionel Messi era el mejor extremo del mundo, hábil, rápido y muy sacrificado en labores defensivas. A veces Frank Rijkaard aprovechaba su olfato goleador y lo ponía de centro delantero. Años después, Pep Guardiola hizo lo mismo en el legendario Real Madrid 2, Barcelona 6, en que Messi apareció de falso 9, pero eran recursos puntuales. Extremo derecho siguió siendo la posición de Messi hasta 2010, cuando a los 23 años lo más habitual empezó a ser verle jugar en el carril central como enganche, aunque su posición siga partiendo desde la banda derecha hasta nuestros días. En la práctica, Messi tiene libertad de jugar donde le dé la gana y su voluntad abandonó hace mucho tiempo la línea de cal de la que tan cerca corría. Mientras la velocidad en sus piernas pudo acompañarle, Cristiano Ronaldo jugó de extremo por la banda izquierda a pierna cambiada como Messi. Claro que la presencia de Karim Benzema le hacía partir casi siempre desde la banda, pero solamente en el dibujo inicial, porque a partir de 2014 y cada año más, para efectos prácticos, el portugués ya había tornado en centro delantero, mientras que su compañero francés se dedicaba básicamente a generarle espacios. Desde que Cristiano Ronaldo fichó por la Juventus en 2018, ahora sí, ya para todos los efectos, pasó a ser centro delantero, en la práctica y en la teoría. Jorge Campos debutó con Pumas de la UNAM en 1988. Lo hizo a los 21 años y en la posición de centro delantero. En su primera temporada completa anotó 22 goles, pero al año siguiente el arquero titular del equipo, Adolfo Ríos, se marchó al Veracruz y entonces Campos fue probado como portero. Resultó un éxito, tanto que Pumas salió campeón. Y no es un equipo que salga campeón muy seguido que digamos. Desde entonces, Campos se transformó en uno de los mejores arqueros del mundo y solo fue ocupado como delantero en casos de emergencia. Hay futbolistas que no es que empiecen en una posición y acaben en otra, sino que nunca han tenido una posición. Juegan en varias. Son polivalentes y depende del rival y del técnico, es ahí en donde juegan. Los milusos. Les invito a visitar este video. Encontrarán el link aquí abajo en la descripción. Y déjenme sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá. Y nos vemos en la próxima entrega. Fiesta de Halloween en donde me disfracé de... Algunos de ustedes sabrán de qué me disfracé. Porque volví a disfrazarme como hace 19 años. Pero esta historia continuará muy pronto